Eta eskerrik asko Bilbao Metropoli-30 gaurko webinar honetan parte hartzeagatik, eta aste honetan zehar egin dugun moduan, gaur ere eskertu nahi diet gaur gurekin dauden islarioi. Lehenik eta behin badaukago gurekin Leire Bilbao, bera da Innovaskeren zuzendaria. Egunon, Leire? Egunon, Idoia, zer moduz? Ondo, eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur. Mila esker zuei. Eta bigarrenik badaukagu beste lagun bat, jadanik, Charles Landry, dakizuenez, bera da hirien eta berrikuntzaren aditua, eta gaur islaria izango da. Hello, Charles. Good morning. Good morning, everybody. Ok, Bilbao Metropoli-30 Elkarteak antolatzen duen webinar zikloan, gaur antolatzen dugu beste erakunde bat, beste islari bat daukagu gaur. Eta dakizuenez bihar amaituko dugu zikloan. Para nosotros ha sido un placer organizar este ciclo de seminarios de Metrópolis de futuro a lo largo de toda esta semana. Como digo, mañana finalizamos este ciclo con una sensación un poco de pena, si queréis, pero mientras tanto vamos a disfrutar de las experiencias y los conocimientos que nuestros ponentes de hoy van a compartir. En primer lugar, contamos con Leire Bilbao, como he dicho, directora de Innovaske, pero antes de escucharle a ella, después de escucharle a ella, escucharemos también a Charles Landry. Él va a presentar el proyecto de administración creativa que ha surgido, entre otros, de un proyecto piloto que organizamos conjuntamente en 2010. Él compartirá seguramente muchas de las bases de aquel proyecto piloto y de otras muchas cuestiones que todavía están pendientes de avanzar. Sin más dilación, le voy a ceder la palabra a Leire Bilbao para que ella dé apertura oficial al seminario de hoy. Orduan, Leire, nahi duzunean, mesedez, zurea da hitza. Egunon guztioi eta mila esker, gonbidapena gaitzi, placer bada niretzako momentu honetan hemen egotea. It's a pleasure to share with you this meeting, and I will learn a lot of you, I'm sure of that. So it's a pleasure today to be with all of you. Voy a poner la presentación, si os parece. Mientras Leire va compartiendo la pantalla, os informo de que en la parte inferior del Zoom tenéis un icono con el símbolo del mapamundi para poder acceder a la traducción simultánea del evento. Leire, no te interrumpo más. Egunon, eta mila esker. Para empezar mi intervención, pues lo primero que quiero es dar las gracias por su atención a todos los asistentes, a quienes nos ven por internet y desde luego también a nuestros amigos, a Bilbao Metropoli-30, por darme la oportunidad de compartir esta jornada, la actividad que realizamos en Innovaske, la Agencia Vasca de Innovación, y cómo imaginamos desde el bagaje que nos da esta actividad el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Es un privilegio poder estar aquí y en un foro en el que, por propia experiencia, sabéis lo importante que es la innovación, que os voy a decir, ¿no? Para transformar íntegramente un entorno urbano. La renovación, la transformación, por no decir directamente la reinvención. La reinvención del Bilbao metropolitano, que esta asociación empezó a liderar en la década de los 90, es un ejemplo que bien podríamos seguir aún hoy, tanto por su planteamiento estratégico inicial como por su impacto continuado y progresivo. Los ejes sobre los que desde el principio se cimentó esta transformación son, de hecho, los mismos que nos servirán ahora para paliar, para evitar esas nuevas crisis de las que hablaré ahora a continuación y que tienen mucho que ver con aquella, ¿no? Igual que pasó entonces, en los próximos años veremos cómo pues, empresas, incluso industrias que hoy tienen un gran peso en nuestra estructura económica, pierden vigencia y de nuevo tendremos que averiguar cómo reinventarlas o cómo reemplazarlas por otras. Además, también esta vez tendremos que hacerlo al mismo tiempo que enfrentarnos ese otro gran reto que es reducir el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente. Y como aprendimos en los 90, solo podremos lograrlo a partir de la colaboración público-privada,
en su momento bien reflejada por el proyecto Bilbao RIA 2000, instrumento de colaboración público-privada que ejecutó esa transformación de Bilbao, y con la implicación de todos y cada uno de nosotros, porque una transformación de calado no se construye con infraestructura, se construye sobre valores. Y mi mensaje hoy aquí se va a centrar en subrayar que uno de esos valores es la innovación. Un concepto que en Innovasque queremos acercar no solo a las empresas, sino también al conjunto de la sociedad. De hecho, si tengo que resumir en una única frase nuestra función, diría eso, que Innovasque, la Agencia Vasca de Innovación, se esfuerza por inculcar en el conjunto de nuestra sociedad los valores de la cultura de la innovación. Dejad que, antes de empezar, por favor, lance un par de ideas sobre nosotros para quienes no nos conozcan aún. No quiero hablar de mi libro, ni siquiera ponernos como ejemplo. Lo único que quiero es recalcar la importancia de un agente, se formule como se formule, que aglutine a toda una región alrededor del compromiso de impulsar la innovación. Un agente que todos los días intente llevar a tierra los conceptos que voy a desarrollar durante mi intervención y que fue creada en 2007. Formalmente es una asociación sin ánimo de lucro con cerca de 1000 asociados. Y lo importante, es un foro público-privado constituido por administraciones vascas y empresas, agentes del conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación y agentes sociales. Los socios son nuestro principal activo. También tengo que matizar que antes de seguir, que cuando en Innovasque hablamos de crisis, como he hecho hace un momento, no lo hacemos pensando solo en el declive de un determinado modelo económico o el riesgo de empobrecimiento de su entorno geográfico o social. Crisis es para nosotros un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación. Es por tanto recorrer un reto, asumir un riesgo, convivir con la incertidumbre. Que estas consecuencias sean buenas o malas dependerá de nuestra actitud personal, particular, pero colectiva frente a esos cambios. Con esta aclaración os invito a pensar más allá de la pandemia y recordar que por mucho que haya alterado nuestro día a día y nuestra percepción de cómo debemos construir nuestro futuro, ya antes de su irrupción en nuestras vidas estábamos en el umbral de otros cambios profundos de consecuencias importantes. Es decir, que ya debíamos posicionarnos frente a crisis que se veían venir y en las que los más aventajados ya están adaptándose. Dicho de otra manera, ¿el mundo ha cambiado? Sí, y mucho, pero no lo ha hecho exclusivamente por la pandemia. La pandemia ha acelerado y ha hecho más evidente el cambio. Nos lo ha puesto de golpe ante nuestros ojos, pero en realidad ese cambio cuyas consecuencias aún no somos capaces de calibrar se está produciendo desde hace años bajo la influencia de tres fuerzas, que seguro que las hemos apreciado todos de alguna manera. Hemos visto que estamos en un mundo hiperconectado, es un mundo hiperconectado el que estamos. Lo hemos visto muy claramente durante el último año. Todos los escenarios están tan interrelacionados que un riesgo ambiental se convierte en un riesgo sanitario, que pasa a ser económico, que tiene implicaciones políticas y que altera las relaciones sociales, con consecuencias que acaban siendo individuales. Es un mundo cada vez más complejo. Las interacciones no son siempre lineales, sino que en ocasiones incluso resultan invisibles. ¿Quién podría decir, ¿no? O quién podría imaginar que la falta de seguridad alimentaria en un mercado local chino generaría el cierre de pequeños comercios en nuestro barrio? El efecto mariposa es cada vez más feroz. La tercera de esas fuerzas que han cambiado el mundo es la velocidad. Vivimos en la cultura de la inmediatez. La tecnología permite agilizar procesos y esto tiene muchas ventajas, pero también nos hace impacientes. Todo avanza de manera acelerada. Ya lo decíamos en nuestro informe de perspectiva del año 2019, en aquella asamblea de Innovasque, ¿no? A estas tres fuerzas hay que sumar macrotendencias, que también eran anteriores a la pandemia y que se han visto aceleradas por esta, ¿no? Y hablo en primer lugar de lo que hemos hablado durante mucho tiempo y los grandes expertos siempre nos lo han comentado, ¿no? De los cambios demográficos, como por ejemplo el envejecimiento de la población, que es verdad que exigirá la adecuación de los servicios sociales,
pero también del mercado, que deberá prestar más atención a los colectivos que hoy no son su público objetivo. Lo estamos viviendo con las personas mayores, con nuestros padres. También se acelerarán los cambios sociales. La pandemia nos ha brindado una visión del mundo urbano más frágil y dependiente de lo que imaginábamos, al tiempo que hemos constatado que se puede trabajar desde cualquier punto, ¿no? Yo creo que, ¿qué consecuencias? ¿No? Pues realmente pues ya estábamos viendo una inmediata, de lo que seguro que Charlandi hablará en su ponencia. Muchas personas no se plantean la ciudad como una primera opción a la hora de establecer su domicilio. Y como es lógico, las ciudades tendrán que esforzarse por mantener su atractivo. Y eso pasa por ser más saludables, más inteligentes, más eficientes y más humanas. En definitiva, más sostenibles, como decía Landry. Uno de los objetivos de la Unión Europea para los próximos años, y que ya está incluido en el último programa marco de innovación, es que en 2030 haya 100 ciudades europeas climáticamente neutras. Yo personalmente estoy deseando de ver cómo se desarrolla, porque todo lo que se prueba en esos 100 laboratorios dará un vuelco enorme tanto al resto de las ciudades, y no olvidemos que en ellas vivimos el 70% de las europeas y los europeos. La globalización, de la que hemos hablado tanto, nos mostró su cara más amarga con el desabastecimiento de material sanitario imprescindible durante la primera ola de la pandemia. Y ha vuelto a sobresaltarnos con el bloqueo del Ever Given en el canal de Suez. Pero la globalización también es digital. Ha sido clave para la colaboración en la lucha contra el virus. Plantea retos de seguridad y privacidad, pero también el talento, como los servicios están llamados a ser altamente virtuales. La crisis medioambiental, ¿qué voy a decir? Exige una actuación inmediata y coordinada. ¿Sabremos dársela de forma conjunta cuando además hay que reactivar la economía? La presión de la Unión Europea con el Green Deal y con los proyectos avanzados de energías limpias, yo creo que es el camino correcto a la hora de ser una nueva oportunidad de liderazgo tecnoindustrial y una nueva revolución tecnológica que parece no tener techo y que toca o trastoca todo: industria, transporte, sanidad, comercio, alimentación, educación, empleo, juventud. Hasta la manera de relacionarnos está ya arbitrada por la tecnología. Nadie duda ya que la crisis va a provocar una nueva cultura digital, con nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relación con clientes y proveedores, nuevas formas de relación entre gobiernos y ciudadanos, nuevas formas de relación sanitaria con sus pacientes. El mundo ha cambiado y no es solo culpa de la pandemia, es un proceso que venía de antes y que continuará después. Esto quiere decir que debemos estar en constante proceso de adaptación, y la mejor forma de hacerlo es entendiendo la innovación como una forma de vida. La COVID ha cambiado la percepción que la sociedad tiene de la investigación y de la innovación. Hoy tenemos depositadas nuestras esperanzas de volver a la normalidad en una serie de vacunas que no existían hace tan solo un año, que se han podido validar en tiempo récord, que se producen a una velocidad nunca vista antes y se administran después de que nos avisen al móvil. En Innovasque esperamos que este reconocimiento social sirva de acicate a las empresas y las haga incorporar a toda su organización una máxima. Una sociedad que valora la innovación también la exige. Pero además queremos que reflexionen en la imposibilidad de afrontar todos estos retos en solitario. Si, como he dicho antes, los riesgos están hiperconectados y los problemas son cada vez más complejos, las soluciones también deberán estar hiperconectadas y ser más complejas. Es decir, tendrán que ser abordadas de manera multidisciplinar y disruptiva. Esto no quiere decir que buscar las soluciones esté únicamente al alcance de quienes más invierten y cuentan con más recursos y talento, ni mucho menos. Los procesos de innovación están hoy más abiertos que nunca. La participación de las pequeñas y medianas empresas y en esa búsqueda de soluciones de los retos comunes hay sitio para todas ellas y es imprescindible. Este mensaje es el llamamiento que Innovasque hace a todos los agentes de la sociedad,
pero muy especialmente a las empresas, que hasta ahora se han autoexcluido de la innovación y han optado por situarse al final de la cadena como meros destinatarios de los desarrollos creados por otros. Ese es un error que no podemos permitir. ¿Es la innovación una salida a la crisis? Está constatado que las empresas que más invierten, que más han innovado, han podido responder mejor a los imprevistos y dificultades de estos meses. ¿Y cómo pueden las empresas activar ya la innovación? ¿Por qué áreas han de empezar? ¿Para que la cultura de la innovación empape toda la organización? Pues a nuestro entender, para construir ese futuro que queremos y superar estos retos, debemos de activar 3 palancas fundamentales, ¿no? Que son la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y el compromiso social. Las 3 están ampliamente recogidas en las políticas públicas de apoyo a la innovación, que lógicamente están alineadas con las directrices europeas. Nuestra misión, como agencia de innovación, al fomentar su accesibilidad, es incrementar a las pymes o integrarlas en los programas e instrumentos público-privados ideados para situar a Euskadi como una de las regiones líderes en innovación. Es nuestra visión. Una de las regiones líderes en innovación en Europa. Pero la innovación no es solo empresa, no es solo mercado, no es solo tecnología. La innovación aborda retos. Para mí, la mejor definición es: la innovación es una actitud personal. En la medida en que es una actitud, es susceptible de ser educada. Es importante educar en la innovación. No solo tener una educación innovadora. Y ligado a la educación, termino poniendo el acento en un factor fundamental para encarar cualquiera de los cambios de los que he hablado anteriormente: el talento. Es el principal recurso de una sociedad. Creedme, y sé que estáis seguros, el talento va a ser más determinante que nunca. Tendremos que generarlo, captarlo allá donde lo detectemos. Y como habrá mucha competencia por él, también debemos de esforzarnos por fidelizarlo y retenerlo. Y desde luego, será imprescindible cultivarlo. Por eso la innovación ha de encontrar su sitio entre los pilares de nuestro sistema educativo. Innovar es mirar al futuro con confianza y arriesgarse. Innovación más colaboración, palancas claves para salir reforzados de la crisis. Eskerrik asko, y no vas que suena alboan dago. Eskerrik asko, Leire. Creo que después de escuchar tu presentación han quedado en evidencia que más allá, al margen de las distintas características y funciones de nuestras organizaciones, compartimos muchas cuestiones en común relacionadas con trabajar elementos intangibles, ¿no? y grandes sinergias. Y lo que ha quedado también en evidencia es que muchos de los problemas globales a los que nos estamos enfrentando en la sostenibilidad, en la industria, en la educación, etcétera, precisan una mirada innovadora, ¿no? Ha quedado, creo que en evidencia. Le voy a ceder la palabra ahora a Charles para que él nos aporte esa pieza, esa visión creativa / innovadora y además esa posible aplicación a la administración pública, ¿no? Que es uno de los agentes más importantes y responsables de gran parte de esas iniciativas y de esas respuestas que tenemos que dar a esos retos globales que Leire nos presentaba. So, Charles, whenever you want, we are ready to listen to you. Well,
I'm so pleased to be with you all here. Bilbao, of course, is a wonderful place, and I've worked with you before. And thank you so much, Leire, for your presentation, because it sets the scene for what I want to talk about: the creative bureaucracy, why, what, how. I know the words seem strange together, but that's precisely the point. It's a sort of provocation. And I think Leire has explained very much where we are going and what the issues are. And in one word, of course, there is massive change. And it has meant that all of us need to sort of wake up and sort of say, what's happening? And one thing which is quite funny, a friend of mine in my local town, he always puts big words up on the street, and he changed lockdown to luckdown. Now that is a grey sky, so I think we need to see whether there is a silver lining, anything positive we can take out of this crisis. Now, we all know that the world has become a smaller place, and Leire described that with the thing about velocity and the interconnectivity and so on. And the big central question, the big issue, is really what has happened. And our hubris has perhaps been humbled, but the crisis is also a time for deep rethinking. And that is actually positive, because we recognize that the civilization we have is like a thin film of order we build around the chaos of events. And the interesting thing, for many people, they still think the old normal is an exotic, wonderful destinations. But as Leire said, the older dilemmas we had are still there. We now only realize them much more strongly. So many people in many cities are looking at the future, and they're trying to blend nature into the city. And all of these changes has an effect on the public administration, public planning, and all of these things. Now, the German word Angst means anxiety, and there was an exhibition in Berlin which said people are so frightened now that they don't even dare think about the future, their utopia, and what can be. But I think all of us need to be doing that. And I think what we've recognized too is this fragility. And working with fragility means also sometimes being more flexible, more agile, and more quickly responsive to changing circumstances. And I saw this graffiti in Tel Aviv, which said 1 minute towards midnight. Well, in a way, it is. And what I think, this is the cover of one of my books, and you can see that line in the middle, we need to heal this fractured world. And as it says there, we're in the midst of a systemic crisis, and a business as usual approach will not get us to where we need to be. And all global organizations are basically sending that message, because we know that our economic order is materially expansive, also socially divisive, and environmentally hostile. And that, of course, should be the focus for our future innovations that we need to develop. So in simple terms, any entity, place, city needs to create the conditions for imaginative solutions to opportunities, because in the problem there are opportunities, and to problems. So all of us need a plan B, and InnoBasque is one of the plan Bs that exists. And you can see in this slide here, which is a big event in Amsterdam called We Make the City, the big words, like you can see there, we need to make the city circular with a circular economy. Or here it says we need to be more inclusive, we need to be smarter in a serious way, we need to make people, help people be smart, and so on. So many people are saying the same things, and rightly so. Now, typically we think when we use the word creative that we only mean artists, but of course there are creative scientists, creative business people, social innovators, and sometimes hipsters.
but very rarely do we think that the public administration is creative or can be creative. But they have to deal with mobility issues, welfare, parks, safety, children, diversity, and so on. And all of these issues can be done in a way that is closing things in or opening opportunities out. So let me look at that a bit more closely. Now, there has been a trajectory about the public administration, you know, the famous Max Weber, who talked about, you know, this rational organization that is very hierarchical. We know that all happened. That was very important. Then we had this period of new public management, which basically said, okay, the private sector knows everything. Well, yes and no. Some people reacted against that and said, look, the new theme should be new public governance, which is what Leire just emphasized, this notion of public and private coming together. Then the next phrase that people use is new public service, which says there are more stakeholders, there's universities, there's the civic world, and so on. And then the common phrase now is open governance, where people say, yes, we need all these people, like Leire ended, we need more people involved, and we need people to connect with public administrations through new data systems and so on. So that's the trajectory of thinking about public administration. Now, of course, the big breakthrough, which is the digital world, and we can't hide from that. It has problems, but also opportunities, of course. That adds that layer. So whatever we do with the new bureaucracy needs to be a good marriage between all of these traditional ways of working plus the digital too. Now, the creative bureaucracy, you may think that's a bit crazy. These two words don't fit together. Now, the message is that public servants also are interesting and can be interesting. Not 100% of them, but if many of them are, we'll create a better world. And it's about emphasizing the positive values that are part of a public administration that in the past was seen as modern and benign and good. Now, the critique we all know, everybody knows the critique. There's too much, in English we say red tape, too much bureaucracy, too complex. I remember working with Idoia. I don't want to talk about, you know, things which took, we analyzed systems which were just so complex where we both thought, it could be very much simpler. And we also know that, as Leire said, we need to collaborate. We need to work in transdisciplinary way. We need the expertise of the silo, but often it's when we together discuss problems from different perspectives that a good solution comes. And the other critique, of course, is that we write too much paper. This is a picture of the Paris policies on sustainability. Anyway, I hope they've done a lot on it. But so that emphasizes how we communicate in more simple terms. Now, of course, what I'm saying is the bureaucracy is not everything, but without one, nothing much can happen. So the central dilemma has been the decline of the common good, the rise of wicked problems. That was complexity that Leire talked about, that the market on its own can't solve the problems. The solutions are the collective intelligence of a city or a region. Now, the key initiatives, we're not the first people to talk about innovation in the public administration. I've just listed some here that you can just look up. The digital city idea, which was people-driven, was invented in 1993 in Amsterdam. Boston had a place lab. The national innovation agencies like MindLab in Denmark or Vinnova in Sweden or Citra in Finland are all looking at how we can rethink things. Forum Virium is another one, the Living Lab movement.
I won't mention the others, but OPSI is the only one I'll mention, which is the Office of Public Sector Innovation of the OECD, that's focusing on these topics we're discussing. Another one I'll mention is Apolitical, which is a network of nearly 100,000 public servants who are trying to think afresh how to do things. So it's not just us who are thinking of it. And some places have interesting offices, like Bologna has the Civic Imagination Office. I'm sure Bilbao has a version of that somewhere. In other words, this is a movement in the making. So the one message I could say is we are not alone, you are not alone. And what I'm always trying to do is to highlight the unsung heroes, because often the person who's doing great work is at level 5. It's not only the leader. And so those people need to be celebrated. So it's about building a better bureaucracy, but in some sense, it's also a different type of bureaucracy with a different culture and a different set of rules and mechanisms. So one of the issues one has to address in that process is public administrations often recruit the brightest, most intelligent people, but trains them to conform, which is a bit of a problem. Whereas in their private life, they often live this more social media driven, agile world. So one of the interesting questions, we often say a leader says open out, do things differently. And we say that level 3, 4, 5 is really where the problem is because they don't want to change. But actually, a lot of research shows that many of the innovations that are happening in cities are happening because of people at the front line. And we have seen this a lot in the COVID crisis. So that's one intention or one aim of this idea. Now, we know what shifts systems. I mean, Leire just said, the crisis, that makes you rethink. The next thing is often a concept. If you have a concept like sustainability, it means you work differently, or resilience. So concepts can be very powerful. Sometimes it's then, of course, a mission. You know about Mariana Mazzucato, who with the EU developed this mission policy. So you have a mission and an ambition that you all focus on. But sometimes there's also a mood for change, like the 15-minute city. Suddenly everybody's saying we need this 15-minute city where everything is close by and you don't need to travel so much. And another thing that often changes things is ethics, just having principles that are very strong. So, for example, the intercultural city idea was a new way, it's a concept that actually has changed how people have dealt with diversity. This is now, we wrote a book about all of this, but this has been taken over by the Council of Europe, and there are 130 cities who are really looking at how you develop an intercultural city. Resilience, I mentioned. I mentioned the 15-minute city that Paris and Carlos Moreno and Mayor Hidalgo are pursuing to make everything closer and easier. Now, just very briefly, OPSI, the Office of Public Sector Administration in the OECD, says there are various ways you can be innovative. You can enhance something that you've already done. You can have the mission, as I discussed. You can adapt certain rules you've got and change them because they might apply in one circumstances and not in another. You can anticipate things and create new rules for new circumstances. Now, that's just a model that some of you might want to look at. So what I believe, and I've experienced through my life, so many good people with positive values, and many people who go to the public sector, they've made a choice. I know some people just want the security of the public sector, but many people have made a choice to work for the public good. And as we know, somehow the structures do something,
and the good ideas as they go through the system just somehow cannot be fulfilled. And this is the challenge we need to address. And this, of course, leads to frustration, as you can see here with this person. I asked her whether I could take a photo, so don't worry. So the idea then overall is it's a clarion call, a trumpet call to think afresh. It's trying to unleash the talent, and Leire talked about talent, and she's so right, and also to attract new talent. There are many cities where lots of people are retiring. Do we want those younger people all to go into IT, or do we want them to feel that a job for the common good is a good job? And that is another aim of this whole initiative. So this is a German word which says garbage, Müll. It's basically saying even garbage people have talent. So I'm just using that little picture. So the issues are, though, we obviously need routine and predictability. It's not about being mad and crazy and having a bureaucracy. It's obviously recognizing some things need to be regular. We obviously know, though, that the silo needs to work also in collaboration. We also know that perhaps we need to work more towards transdisciplinary working, not only multidisciplinary, not only bringing different departments together, but also saying, let's look at a problem. What does each individual partner bring to solving that problem from their different perspective? So that's quite a shift in organization, because it means when one comes together in a team, one doesn't say, these are my rules and only my rules count. So, oh, sorry, that's a repeat of that picture. I apologize. So what we think about the bureaucracy, it has three aims: to revalue the public interest as a vocation, to shift the image of what a bureaucracy can be, and as I said, attract the young. Secondly, the other thing is to, three pillars you could say again, is to rethink regulations and incentives for now. Secondly, particularly to rethink or reshape the inner life of a bureaucracy so people can give of their best. We did a bit of survey in Bilbao and discovered that people said that between 35 and 40% they could do more if the structure was different. And this insight that Idoia and I had through this research we did in Bilbao is incredibly important, because that effort that people are not giving but they could is a massive resource. And finally, to have new links to the business and civic world. The final aim, of course, is to create a better, livable city, a fairer place, to focus on big issues like decarbonization and the circular economy. Now, if I had one slogan, I would say what we're trying to do is to move from a no because to a yes if culture. Doesn't mean we always say yes, but we say yes if under these conditions, rather than always saying no, you can't do it because. Now, one of the core questions are, some of them, I've listed them. The projects need to really, that you need projects that embed this idea. Secondly, we need more of them. So this is an issue. You need more projects that have this new spirit. And so how do you scale up these new open approach to rethinking the regulations? Because quite often someone has a regulation, but they say it's law. Well, a regulation is not law. It can be changed. A regulation can also be changed when circumstances change. The final point there, it says changing the structure or culture. Often it's not changing the structure, because there's lots of structures that work. Obviously, it's about culture change, and that's
much more difficult to do. But I think examples of this different way of working, and I think Innobusk is an example of really interesting working, my historic relationship with them was really good, is exemplifying this different culture. So often what this means is we need to reframe. So instead of saying, what's my vision? And then someone says, what are the rules? We need to say, what is our vision and what rules do we need to help the vision? So this is a Russian picture artwork, but it's just showing that sometimes the rules need changing. So it's also sometimes saying in the intermediary period, let's not go to the letter of the law, but say, what was the spirit of the law? What was it trying to do? And that often means moving from a model of operating, which is less, this is predict, this is provide. It's more saying elastic planning. We're strategically principled. We know where we're going, but we're tactically flexible because circumstances change. I don't need to talk about levels of creativity. We don't need that. You can imagine there are lots of levels. But a lot of what this does imply is courage. And, oh, something's going wrong here. Oh, it's a repetition. So the key question is, what are we all bringing here? And there are, for example, as an example, the co-managing of public space in Bologna, the Urban Commons Declaration that says civic society and the public sector can together manage space is an example. Adelaide had a 90-day project where citizens or officials could say, I want a problem solved in 90 days. Let's work on this together. Another example is Restaurant Day in Helsinki, where people suddenly started having little mini restaurants in the street. The mayor said, that's disallowed. And then he said, our vision for the city is that we are vibrant and vital. We need to change the law to allow that. Or here, Lahti, another Finnish city, was the first carbon trading city at a city level, which gives you, when you walk rather than take a car, gives you extra vouchers, which gives you a bit of money. Or allowing streets to be taken over. We know the famous parking day idea that has become a global movement. And so in a sense, even our little creative bureaucracy idea, I believe, is a movement in the making. And this is a picture from our first conference. And some of the key figures that we had, I think there is a movement in the making. We had 15,000 unique visitors and 48% of them were under 34-year-old. And there was a very good balance between men and women. And I think the signal of the young being participants is really good. We also had a fuck up night. And this is the Berlin airport guy saying, why was it 10 years late? But again, it showed this honesty. And what we're also trying to do, and I hope we could do something with Bilbao, is acknowledge these unsung heroes, which we do in our event called the Creative Bureaucracy Festival. So there we are. For 2021, our main themes are, and I'll finish here, is to reframe. So there's a very good example from Glasgow where knife crime was not taken as crime, but as a social disease. Suddenly knife crime went down because it was social workers helping people. Rethinking, we know that placemaking idea is very different from urban planning in the traditional way because you have to work in an integrated way. We're looking at what changes are permanent and what are just transient. And so there's one phrase, another topic. We're going to look at how you can look at bettering a city or a neighborhood that leads to gentrification, but in a gentle way so that you keep the best of what people have, you know, local inhabitants and so on. We're looking at data sovereignty. We're looking at how bureaucracies communicate.
You know, I got an author to read a German law, and it was so complex. Paragraph 22(7), section 5(4), nobody can understand anything. So how we communicate is important. And so we want to inspire change makers and so on. So there we are. It's about these sort of people who are the future bureaucrats. And this lovely little girl has a creative bureaucrat scarf on. And it's about hopefully us all being liberated and happy again. Thank you very much. Thank you, Charles. Eskerrik asko a los dos. Thank you por estas interesantes aportaciones. Le recuerdo a las personas que forman parte del público que nos pueden hacer llegar sus preguntas tanto para Leire como para Charles a través del chat. Y entre tanto, bueno, yo tengo un montón de preguntas que me gustaría compartir con vosotros. Mientras, como digo, llegan las preguntas del público, yo quería recuperar. Leire hablaba en su presentación de 3 elementos que forman parte del contexto actual: hiperconectividad, complejidad, velocidad. Y Charles también hablaba de crisis como uno de los caldos de cultivo para que surja la innovación y la creatividad. Mi pregunta es, en un contexto en el que nos sentimos presionados por las necesidades que están surgiendo en este contexto de crisis, ¿es este realmente un contexto apropiado para innovar? ¿O deberíamos encontrarnos en un estado anímico menos presionado? ¿Qué creéis? ¿Que la presión, la crisis, la necesidad, cuando apremia esto de los refranes, ¿no? Hacer de la necesidad virtud, ¿esto aporta o frena la creatividad y la innovación? ¿Quién quieres que empiece? Leire, igual empezamos contigo, porque creo que a Charles le está sonando el teléfono por ahí. Comenzamos contigo. Vale. Hombre, yo creo que es una actitud, ¿no? La innovación. Y con lo que decía un poco, lo que quería comentarnos, ¿no? Desde el principio. Realmente esa actitud la tenemos que tener activa en todo momento. Crisis ha habido siempre. Pandemias a cada ciertos periodos y creo que es algo que está para quedarse. Por lo tanto, siempre hay que tener una sistemática, ¿no? En la que pensar siempre qué retos tenemos encima de la mesa y a esos retos qué tipo de respuesta le queremos dar, ¿no? La vida tiene sus propios retos, ¿no? O sea, ya no solo la empresa, la organización, la vida tiene sus propios retos y nos pone retos encima de la mesa que lo importante que tenemos que hacer es intentar dar soluciones a esos retos, ¿no? No podemos quedarnos parados, sino que, bueno, en un primer momento te genera cierta parálisis, pero lo importante de esa parálisis es pensar fríamente, trabajarlo con otros. Las relaciones, la colaboración es un tema impresionantemente importante para poder llevar a cabo cualquier tipo de actuación y creo que esto está para quedarse y por lo tanto es algo que tenemos que tener dentro de nuestro ADN, aunque la situación no sea la más adecuada en este momento, pero que creo que entre todos y con las capacidades, y es verdad que en Euskadi si algo tenemos es un valor que nos enseñaron nuestros padres, nuestras aitites y amamas, que es realmente, bueno, pues tenemos esa actitud, ¿no? esa forma de actuar, de esfuerzo, de trabajo, ¿no? Que no podemos perderla y que tenemos que transmitir a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Porque realmente todo se consigue a través de esfuerzo y cualquier reto que consigamos, que tengamos encima de la mesa, lo conseguiremos a través de esfuerzo y colaboración. Que la imaginación nos pille trabajando, vamos a decir, ¿no, Leire? Un poco así. Eso es. Y que le pongamos pasión a esa forma de actuar, ¿no? Osondo. Charles, what do you think? Crisis helps? Well, firstly, I agree with Leire that creativity or innovation, for me, creativity is the starting point and innovation is the result of creativity, curiosity, and imagination. And I think it is an attitude of mind, and some of these qualities we need are obviously openness is the obvious one. Now, when we talk
about this, it doesn't mean we have to innovate 24 hours, 7 days a week. It is just about allowing ourselves to reassess things and to ask and be open enough to say, does it need to change? Does it need to be innovated? Is there a better solution? So the crisis point is true, because crisis is always a point which makes you have to sort of reconsider things. And we all know the Albert Einstein quote, if you use the same thinking that got you into the problem, you're not going to solve the problem. And what this particular crisis has done, and I do think there is a silver lining, has really reminded us of some of the things that really matter to all of us. And one of the things that it's done is this need for us to be together in some sense, this need for proximity and so on. So we're going to innovate and have to innovate lots of things. We're going to have to innovate the way elevators work. We're going to find new ways of making theatres work again, so you can be there and be safe. There's going to be new ways of being safe in public transport. There are so many new innovations that are ready to be done. And I think also the first images of Spain and Italy, initially you saw how the pollution was less last year, just reminded us, gave us a thought of what could be possible. Now, you all know that there are things like smog vacuum cleaners, which take the smog, and there's that Dutch guy called Daan Rosengard who collects smog and makes it into a piece of jewelry, because it then becomes incredibly hard, which is quite a humorous way of doing things. So there are all these fantastic innovations that we can create if we use the crisis well. Thank you, Charles. Me gustaría haceros ahora una pregunta igual más focalizada en el tema de la administración creativa, ¿no? Que parece, como decía Charles al principio, parecen dos conceptos a priori incompatibles de alguna manera, ¿no? Recojo, Leire en su exposición hablaba de que la innovación es una actitud personal. Y entiendo que hay una parte en esa dirección, ¿no? Todas las personas que forman parte de la administración tienen un potencial personal que ofrecer en ese reto de innovar, cambiar, mejorar. Pero por otro lado tenemos también una cuestión sistémica, entiendo, ¿no? Y yo creo que Charles lo dibujaba muy bien, hay una imagen de una chica muy desesperada, ¿no? A veces igual, independientemente de que las personas tengan una voluntad innovadora, el sistema tan difícil de mover, tan pesado, tan regulado, impide que esa innovación brote. Os pediría algún ingrediente para que esa maquinaria pueda movilizarse a nivel individual y a nivel también colectiva, ¿no? Porque de lo contrario, si solo ponemos la responsabilidad en una de las dos partes, entiendo yo que el resultado no va a ser todo lo rico o lo positivo que podría. ¿Qué recomendaciones de actuación en ese sentido podríais proponer? ¿Quién empieza? Tú misma, Leire. No, I want Leire to say it. No, It's so difficult, I wanted to be this you. question. It's better to learn from you. Bueno, yo creo que la administración tiene unos retos muy complejos que abordar. Realmente, yo hablando de la administración que más conozco, que es la nuestra, creo que ha sido muy innovadora. Creo que es muy complejo llevar a cabo actuaciones de innovación, por mucho que haya personas que de alguna forma tengan esa actitud. La burocracia de la propia administración, el ser garante de todo lo que se desarrolla, todos los procesos internos que lleva, son complejos de desarrollar. Pero creo que nosotros, es decir, la Agencia Vasca de Innovación, intentamos por lo menos jugar un papel para ayudar, para poner encima de la mesa instrumentos, actuaciones, métodos, programas
que les ayuden a poder facilitar, para poder flexibilizar cualquier tipo de actuación que quieran ir desarrollando, conociendo experiencias, como decía Charles, de alguna forma, que al final hay experiencias en toda Europa que son muy interesantes, todas ellas de las que hablaba Nesta, etcétera, etcétera. Hemos tenido muchísima conexión, porque al final lo que queremos hacer de Euskadi es que Euskadi sea una de las regiones líderes en innovación que colabora con todas esas que estábamos hablando. Realmente lo que nos parece importante es aprender de otros, no copiando, sino conociendo qué se desarrolla y cómo se desarrolla y cómo han resuelto las problemáticas y cómo hacer una influencia positiva, ¿no?, de apoyo a la administración y ayudarle y acompañarle en el diseño y el codiseño de las diferentes iniciativas que se tengan que poner en marcha, ¿no? Y uno de los temas claves que sí que estamos intentando trabajar es que realmente, bueno, pues en lugar de que de alguna forma se active siempre desde la oferta, que haya iniciativas de actuación de la demanda, ¿no? Es decir, la administración pública tiene mucha capacidad de conocer qué necesidades existen, ¿no?, dentro de la propia administración pública, ¿no? Y ya hablando, pues eso, el de la pandemia en la parte de salud, pues es verdad que hay una serie de demandas importantes que podamos detectar, que desde la sociedad, de las diferentes personas de la sociedad, podamos dar respuesta y generar economía que pueda ser una nueva economía, que se reinvente esa nueva economía alineada con las necesidades reales y actuales de la vida, de la sociedad, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ayudar a la propia administración a poner, a experimentar conjuntamente con ellos, y esa parte de experimentación la estamos desarrollando, porque queremos llevar a cabo esa parte de proyectos piloto, prototipado rápido, conjuntamente con ellos para probar, y si eso funciona, ellos ya puedan ser garantes para poder desplegarlo y escalarlo, ¿no? Y creo que, bueno, pues que es una de las iniciativas que tenemos que seguir constantemente, que no es sencillo, es verdad que no es sencillo, pero que nuestra función tiene que seguir siendo ayudar para que eso se materialice conjuntamente con el entorno privado, que de alguna forma es que tiene muchísimo conocimiento en todos estos entornos, y siempre en colaboración a nivel europeo, ¿no?, a nivel internacional, porque no hay fronteras para poder trabajar en este entorno, y creemos que el trabajo que podemos desarrollar a nivel europeo es muy importante, y seguir trabajando conjuntamente con las diferentes personas, ¿no? Sí, casi la pregunta iba orientada a una de las misiones de Basque, Leire has made an important point, which is really that you can, with the pilots, show that you can do things differently. I think the other thing is simply that various people, whoever they are, public, private, and so on, civic, continually ask, why is this regulation here? Why? Because quite often, just asking the question, why, people, they can't answer the question why a particular rule is there. So I think this continually asking why and then saying we have a better idea of how it could be does help. Now, clearly, there's that big issue, which I think still exists, which is, I don't know what the National Public Administration Law in Spain as a whole, which is sometimes like a heavy block. Perhaps sometimes one's got to do things that are not allowed and then show that actually it works better. I think things need to happen at different levels, at the top level and at the experimental level below, just to show that these good examples work. Just in passing, we must thank, or I must thank, because it's me who's got the problem, Marianne. I've never thanked you for your translation, so can I just do that? Thank you. Thank you, Marianne, for your work this week. Decía antes que yo creo que nos hemos solapado Charles y yo antes. No, decía que casi esta pregunta responde un poco a una de las funciones que Innovasque desarrolla precisamente, ¿no? Y que Leire exponías en relación con métodos, prototipos, acciones que vayan precisamente en esa dirección, ¿no? No solo en la administración, sino en todo el entorno de Euskadi, pero bueno, que obedece un poco a una de vuestras funciones principales. Estamos agotando el tiempo, pero rápidamente una o dos cuestiones más, a ver si nos da tiempo. Una tiene que ver con este proyecto piloto que hicimos de administración creativa,
y que tiene que ver también con este punto que Charles mencionaba ahora, ¿no? La regulación versus ley, ¿no? Hasta qué punto, yo recuerdo en las entrevistas que mantuvimos con, digamos, todas las personas que representaban distintos escalafones de Diputación Foral de Vizcaya, del Departamento de Promoción Económica con quien se hizo este trabajo, Charles hacía una pregunta inocente sobre cuántas fases hacían falta para firmar un talón. Esta pregunta, ¿no? Y bueno, pues nos las explicaban y había como 7, 8, no recuerdo, muchas fases, ¿no? Y claro, aquí surge la importancia de regular, garantizar el buen uso del dinero público, lógicamente, ¿no? Con, bueno, pues otros márgenes más flexibles de maniobra que agilicen. Pero claro, sin preservar lo primero, difícilmente se puede mover hacia lo segundo. ¿Hasta qué punto, casi es una pregunta más para ti, Leire, la regulación o la ley es o no flexible o inflexible? ¿Cómo lo ves? Menuda pregunta que me haces, Ido, ya es compleja esta pregunta. Hay que hacer propuestas. Yo creo que hay que marcar alternativas, ¿no? Es decir, lo que no puedes decir en un primer momento es cambiemos la regulación. Vale, perfecto. ¿Qué propuestas hacemos? Cambiemos las normativas, cambiemos la fiscalidad. O sea, primero yo creo que hay que hacer una serie de propuestas y decir qué propuestas son las que hacemos nosotros, para qué las hacemos y cómo las podríamos desarrollar. Y ver experiencias que otros países las han ido desarrollando, ¿no? Es lo que decía anteriormente, creo que la parte del prototipado rápido, la parte de la prueba-error la tenemos que hacer nosotros porque somos la agencia de innovación, es decir, que siempre en colaboración con los agentes expertos en esas temáticas, pero para cambiar regulaciones primero hay que probar. Y probar si eso funciona o no, ¿no? Estamos también probando determinadas actuaciones en regulaciones que, bueno, pues que pueden dar respuesta importante a que realmente se esté impulsando la innovación en pequeñas y medianas empresas, porque como he dicho, la innovación no es solo tecnológica, no es solo de empresa, no solo es de mercado, ¿no? Pero hay una serie de retos importantes y todas las empresas se tienen que meter en este entorno, tienen que pensar de esa forma, tienen que tener una sistemática, creo que es importante, ¿no? Les puede ayudar a avanzar en este periodo. Por lo tanto, creo que ese entorno regulatorio, incluso ya hablando de los datos, ¿no? Que es el gran oro de este momento, ¿no? Realmente la privacidad, lo que estábamos hablando anteriormente, saber hasta dónde sí, hasta dónde no, llevar a cabo ese tipo de regulaciones, pues son elementos claves, ¿no? que tenemos que trabajar, porque está avanzando tanto la tecnología, tanto, que también hay que tener cierta regulación en ciertos ámbitos, ¿no? Hay expertos científicos en estos temas que realmente lo están diciendo, ¿no? Tenemos grandes amigos que están en Estados Unidos, que son Iker Vázquez en Euskadi, que realmente estuvieron en nuestra asamblea, que hablando con él es verdad que nos decía que eso lo tenemos que controlar muy mucho porque se está acelerando tanto la investigación en ese entorno que es importante tener un pequeño control en ese aspecto, ¿no? Para que pues no se desmadre todo ello, ¿no? Sí. Incluso bueno, hasta una oportunidad, ¿verdad? Que existe la posibilidad de manera pionera posicionarnos estratégicamente en la prerregulación de eso que está llegando y que es un tsunami, ¿no? Sí, yo creo que nos tenemos que adelantar y de alguna forma tenemos que ver un poco, primero probando, ¿eh? Creo que al final no se pueden hacer las cosas sin probar, ¿eh? Sí. Al final implica pues que hay muchísimos aspectos que están implícitos y que el riesgo tiene que ser controlado, ¿no? O sea, pues... Sí, tu consejo de prototipar, primero una actitud proactiva de proponer y luego de probar antes de, ¿no? Lo cual, en pequeño, probar en pequeño para ver si eso lo más funciona prudente y tratar, lo más sensato. Sí, es el concepto de prueba-error que creo que lo tenemos que utilizar en muchos de los ámbitos de la vida. O sea, decir que al final pruebas esto, no te sale, pues tendrás que pensar en otra cosa, ¿no? Y ser constante en ese tema, ¿no? O sea... Sí, no es un trabajo de un día, claramente. No, y yo creo que es un trabajo en colaboración, ¿no? O sea, decir que al final las diferentes personas que tienen diferentes conocimientos son los que pueden aportar. Nosotros no hacemos las cosas nunca solos, o sea, exceptuando leer, cada uno lee solo, pero el resto
creo que es importante que los inputs de diferentes personas son súper importantes porque te hacen cambiar un poco la fórmula de actuar y la forma de decidir, ¿no? O sea, puedes pensar que lo que tú piensas es lo correcto, pero muchas veces con determinados inputs pues, te hace cambiar. Y es verdad que es un esfuerzo, porque ya habías hecho algo y ahora lo tienes que modificar. Y en tensión, ¿no? Pero es muchísimo más enriquecedor, ¿no? Entonces yo creo que es parte del atractivo que tiene y yo creo que de la pasión que se le puede poner a todo este tipo de proyectos y que son el día a día de la vida, ¿no? de la vida social. Sí, así es. Es que ricasco, Leire. Bueno, como estamos llegando ya al final del tiempo, yo solamente le voy a pedir a Charles, antes de cerrar el webinar de hoy, si quiere compartir algún mensaje, aprendizaje del proyecto de administración creativa que desarrollamos aquí conjuntamente. Any memory, Charles, that you want to share? Well, the only thing I would say is as I said, that the events we're doing, the big event, the festival, I was just so struck by how many young people, 48% of the people who attended were under 34. And what I found also when we had it physically, that there are so many young people who wanted to do things collaboratively, and they had this energy, but they were frustrated. And so, you know, it's about those people as well who, you know, many of the people who came into public service might have come in 30 years ago. The world was different then. They live a different world, and one has to reflect that different world. And if one doesn't, one just creates a future problem. Anyway, I want to leave a hopeful message. Now, what's my hopeful message? I think many places are doing many interesting things, and there is a movement in the making. Ok. Yo voy a añadir, con tu permiso, Charles, otro pensamiento positivo o aportación positiva, y es que el proyecto piloto que desarrollamos hace unos años en sí mismo ya era algo pionero y algo creativo, con lo cual solamente el hecho de poner en marcha aquella iniciativa tenía su propio impacto, vamos a decir. Entonces, es un camino, como decía Leire, a largo plazo, no es una cuestión de hoy para mañana, con lo cual, bueno, vamos a quedarnos con que ese camino y ese rumbo está marcado y hay que ir avanzando poco a poco. Bueno, sin más, vamos a finalizar el webinar de hoy agradeciendo a todas las personas que habéis participado vuestro tiempo, a los dos ponentes que nos han acompañado hoy. Ha sido un placer y un lujo compartir reflexiones con los dos. Y bueno, pues recordaros que mañana tenemos la última cita de esta semana. Mañana a las 12 tendremos a la vicemayor de la ciudad albanesa de Tirana, Anuela Aristani, y estará acompañada por Iván Rodríguez, alcalde de Leioa. Así que mañana a las 12 volvemos a vernos si es posible. Eskerrik asko guztioi, mila esker eta bihar arte. Agur. Eskerrik asko. Agur, Leire, eskerrik asko. Agur, eskerrik asko. See you, Bye, Charles. Charles. Bye. See you. Bye-bye. Thank you.